Hola nuevamente. ¿Cómo somos salvos? La Biblia nos enseña que somos salvos por la gracia de Dios que se recibe a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para que demos fruto. Y esto es lo que voy a explicar. Pongan mucha atención, por favor. Existen leyes inmutables que Dios ha establecido. Una de esas leyes es la que la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso es que los pecados se pagan, o en otra palabra, se limpian con sangre. No se refiere solo a un poquito de sangre, sino se refiere a que el pecador muere y paga con su sangre. Otra ley es que cada cual paga por su pecado con su propia vida. Otra ley es que si alguien era correcto y comete pecado, lo correcto no se le cuenta, o por el contrario, si una persona era pecadora y se convierte dejando su pecado atrás, ese pecado anterior no se le cuenta. Otra ley es que todos, sin excepción, seremos juzgados. La Biblia nos dice que cuando el pecado entró en la humanidad a través o por medio de Adán y Eva, ya no somos puros. Ya tenemos la mancha del pecado, ya tenemos obscuridad. Lo cual quiere decir que no podemos pagar nuestra salvación por nosotros mismos. La Biblia también nos dice que, sin embargo, Dios estableció desde el comienzo de la creación, cuando el pecado entró en Adán y Eva, una manera para salvarnos a nosotros, a su creación, de ese pecado. Y eso es el concepto de expiación o propiciación. El concepto de expiación o propiciación quiere decir el pago de mi deuda de pecado o culpa por medio de Jesucristo, quien fue previamente estipulado por Dios. No puede ser cualquiera quien pague mi pecado, porque tiene que ser puro, santo y previamente estipulado por Dios. Por eso, solo nuestro Señor Jesucristo puede pagar por nuestra culpa, pues solo Él es santo. Solo Él puede ser un sustituto por nosotros. Si primero aceptamos esa oportunidad, acepto que es un regalo de Dios. Eso es lo que se llama gracia, ese regalo de Dios, debo aceptarlo. Y segundo, si tengo fe en ello y cumplo sus implicaciones. Por eso es que en el Antiguo Testamento se mataban los animalitos. Yo antes no lo entendía. Era el único mecanismo que Dios estableció anticipando la venida de Jesús para pagar el resultado de sus pecados sin que ellos tuvieran que perder su vida eterna. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una profecía y sustitución temporal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de su venida, no se acepta más el sacrificio de animales porque Él ya vino, ya se cumplió esa profecía. ¿Y cómo accedo a esa gracia? ¿Cómo puedo alcanzar ese regalo? ¿Qué debo hacer para ser merecedor, para poder recibir ese regalo? Bueno, para recibir ese regalo debo aceptar con una convicción tal que dé fruto de Dios en mi vida, de que ese sustituto ofrecido por Dios es su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz derramando su sangre para pagar así por mi pecado. Eso es lo que se llama fe. Fe es una convicción que acepta y debe irrevocablemente dar fruto de Dios en mi vida para ser válida. Fe no es solamente creer. Creer en algo y tener fe en ese algo son dos cosas muy, muy diferentes. Solo creer no salva. La Biblia nos dice eso muy claramente. La Biblia nos dice que los demonios creen, saben que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso no van a ser salvos. Por el contrario, tener fe implica, primero, un arrepentimiento sincero, de corazón, pues se entiende el regalo de la gracia de Dios. Segundo, confesar mi pecado, aceptando la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y tercero, cambiar mi conducta por una que dé frutos de Dios, obedeciendo lo que Jesucristo nos mandó cuando vino. Recordemos entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por gracia, que es el regalo del intercambio para que nuestro pecado sea imputado a Jesucristo en vez de a nosotros, y accedemos a esa gracia teniendo fe en que su Hijo Jesucristo es quien paga nuestro pecado, de modo tal que mi fe dé frutos. La fe y las acciones se complementan.
No pueden ir aparte. No existen acciones después de fe. No. La fe y las acciones son una sola cosa. Porque fe es más que creer. Fe es la convicción que lleva a dar frutos. Eso es fe. Si la fe no da frutos, esa fe no salva, no sirve de nada. Una fe sin obras, nos dice la Biblia, está muerta. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Que nuestro Padre Dios nos bendiga y llene de su gracia a nuestro Señor Jesucristo. Amén.